Algunos contaban tanques. Otros robaban planos de bombas nucleares. La Guerra Fría era un campo de batalla para miles de espías y observadores. Ambos lados recogieron información para evitar lo que se consideraba una guerra a punto de estallar. Los servicios secretos tenían pocos escrúpulos cuando se trataba de adquirir información. Pagaban por actos de traición que podían amenazar de muerte a los expuestos. ¿Que si tenía conciencia de culpa por sangre? No la tenía. Eran fantasmas con licencia para espiar. Los hombres de las misiones militares aliadas de enlace en Alemania estaban al frente de la guerra de inteligencia entre este y oeste. Incluso hoy, se sabe muy poco de sus hazañas. Ningún otro servicio de inteligencia estuvo tan cerca de equipos militares soviéticos. Pero donde hay secretos, hay peligro también. Los centinelas soviéticos eran gatillo fácil. Ellos disparaban primero y preguntaban luego si lo hacían. Una Kalashnikov, aquí en mi cuello. Bueno, no te muevas, muy bien. Los riesgos eran enormes. De hecho, ¿cómo sigo vivo? ¿Cómo rayos cualquiera de nosotros sigue vivo? No tengo idea. Eran amigos. Y yo entiendo que es perder a un amigo. Un amigo cercano, de hecho. Alemania Oriental, en la década de 1980, fue la zona de despliegue de 20.000 tanques. ¡Otro! Como se solía transportar la maquinaria pesada de los ejércitos en tren, los militares se convirtieron en observadores. Debían contar tanques e identificar unidades. Hombres de las misiones de enlace militar como Lawrence E. Kelly, Nigel Dunkley y Jean-Paul Stopp solían pasar horas a la espera. Las misiones militares se establecieron para resolver problemas entre las potencias invasoras de la Alemania de la posguerra. Sus miembros ostentaban inmunidad diplomática y usaban ese privilegio para espiar a sus oponentes. Los soviéticos recorrieron Alemania Occidental, mientras que los estadounidenses, los franceses y los británicos deambularon por territorios de la República Democrática Alemana al oriente. Su principal objetivo: los tanques de guerra del rival. Esa era una vía férrea al norte de Magdeburgo. Vuelven los recuerdos, y Kelly, Dunkley y Stopp deciden conducir su todoterreno a la ciudad vecina de Barleben. Este solía ser un lugar perfecto para espías. En ocasiones podíamos ver docenas de trenes yendo o viniendo y adentro una división a bordo. Para los occidentales, Barleben era esencial. Desde allí se llegaba directo a Leslinghead. Esta solía ser el área de entrenamiento para los soviéticos en Alemania Oriental. No accesible para las misiones militares occidentales. Se limitaban a observar, mientras los trenes ingresaban al área restringida, siempre vigilados por la seguridad del Estado, Stasi y la infame Policía Popular. A veces teníamos unos 20 o tal vez 30 minutos antes de que llegara la policía. Era como el juego del gato y el ratón, algo así. Por lo general, escapaban. Pero no siempre. Este es un video propagandístico de la seguridad del Estado en 1978. ¡Corra por sus vidas!
Los espías estadounidenses fueron atrapados. ¡Larguémonos! Una lona en el parabrisas cegó al conductor. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Deténganlos! ¡Alto! Un jeep soviético impidió la retirada. ¡Alto! Los hombres se entregaron. Registraron la matrícula del auto y grabaron sus herramientas de espionaje. Las misiones incomodaron a Alemania Oriental. Walter Ulbricht, presidente del Consejo de Estado, los acusó de espionaje. Fíjense, la medida de esta cámara es de 92 centímetros. No es precisamente el dispositivo de un aficionado. Para Ulbricht era evidente que las misiones exploraban el terreno para atacar. Esa fue su interpretación de los mapas incautados. Esto confirma que esos hombres que ejecutaron la misión estadounidense tenían varios intereses en múltiples áreas de estrategia militar. A ningún país le gustaba que los espiaran, pero en este caso no había forma de evitarlo. Se habían establecido zonas de ocupación aliadas en toda la extensión del territorio alemán. Ulbricht debía aceptar que Alemania Oriental no tenía soberanía en estos asuntos y ninguna autoridad para prohibir el espionaje. Así era. En 1960, el espionaje fue un problema más para Alemania Oriental. Hubo un éxodo masivo de sus ciudadanos hacia el oeste. La existencia de la Alemania comunista corría peligro. ¡Presten atención, por favor! En 1961, decidieron detener el flujo de personas, construyendo un muro. No les importó el sufrimiento humano causado por la división del país. Las potencias occidentales entendieron que la guerra era inevitable. En 1963, el presidente John F. Kennedy visitó Berlín Occidental, 9 meses antes de que la crisis de los misiles cubanos amenazara con una confrontación nuclear. Los días más peligrosos de la Guerra Fría parecían cosa del pasado. Kennedy prometió defender la libertad con armas nucleares si era necesario. Ambos bandos expandieron su alcance potencial. No había defensa contra misiles intercontinentales lanzados desde silos o submarinos. Y lo peor es que se habían desplegado miles de ojivas nucleares tácticas en ambas Alemanias. Rotzar, un oficial de la Real Fuerza Aérea, miembro de una misión, se ocultaba en la oscuridad con un par de linternas. Era un jeep. Y se detuvo. Un soldado soviético revisó la cerca de púas. El mínimo ruido hubiera delatado a Zar. Zar esperó unos aviones soviéticos que deberían haber llegado en pocas horas para hacer prácticas con munición real. Esperaba tomar fotografías reveladoras. A comienzos de la década de 1970, Zar era considerado un temerario frío y calculador. El desafío era llegar a estos sitios sin que te descubriera la Stasi o cualquier soviético. Al acercarte un poco, asumíamos ese tipo de desafíos. La experiencia contaba, tomaba tiempo a aprender a moverse con confianza en el terreno. Zar y compañía
intentaban ocultarse bajo el corredor aéreo de los jets. Al salir el sol, debían ser invisibles. Las áreas de práctica de tiro y bombardeo soviéticas eran puntos claves para los espías militares occidentales. Buscaban ver nuevos tipos de aviones, sus armamentos y su alcance potencial. Un guardia de la Stasi detectó espectadores indeseados de Occidente, algo que Zar prefería evitar. Lográbamos ubicarnos allí, pues no buscarían bajo el corredor aéreo. No querían que les cayera una bomba, así que lo evitaban. Era una estrategia diferente. Rothsar se ocultó bajo el corredor aéreo. Él consideraba que las maniobras de vuelo eran muy reveladoras. En 1971, observó un Sukhoi Su-17 Fighter para la OTAN, que de repente hizo un ascenso pronunciado. Una maniobra inusual para lanzar una bomba. ¿Qué había detrás de ello? Asombrado, Zar observó el avión. Bien, el avión voló a 122 metros y luego hizo un ascenso pronunciado a unos 600 o 900 metros. Luego, en el punto más alto, soltó la bomba hacia adelante. Después giró al otro lado y salió a gran velocidad. Estaba simulando un ataque nuclear táctico. Aquí ven el arma nuclear de simulación. Bajo el avión vimos aquello que por primera vez nos indicó el gran potencial de ataque nuclear que el enemigo tenía. Luego de terminar la práctica, se podían hacer hallazgos interesantes. Partes del proyectil revelaban su calibre o el uso de nuevos metales. Un día, Zar se encontró una bomba entre los arbustos. Un error. Era obvio que el detonador del explosivo no había funcionado. Conmigo siempre estaban dos cabos y democráticamente decidí preguntar, ¿les parece que llevemos esta bomba? Era algo así. ¿Hasta Berlín? Y dijeron claro que sí. El viaje a Berlín era largo. ¿Resistiría la bomba un viaje de 1 hora y media por los pedregosos caminos de la Alemania Oriental? Al final, llegaron allá a salvo y la presentaron a sus superiores. El brigadier estaba allí y dijo, ¿qué traes allí, Rod? Estaba cubierta. Una bomba, señor. Oh, dijo. Entonces fuimos hasta el centro de operaciones. La pusimos en una mesa y quitamos la lona. Todo el mundo se fue. Y vino el cuerpo militar y se la llevó. Yo tenía vacaciones. Pedí que la desarmaran. Quería tomar fotografías y lo hice. Al regresar dijeron, bien, podía explotar. No vuelvas a traernos una bomba así. Así fue. No lo haría hoy, claro. Zar no se considera una clase de espía. Dice que solo recolectaban inteligencia militar, con cierta incursión en la diplomacia. Como en abril de 1966, un jet soviético cayó en un lago del sector británico de Berlín Occidental. Era un Jak-28, el interceptor supersónico más moderno de la aviación soviética. La inteligencia occidental no podía perder la oportunidad. El Jak despegó en Finoford, cerca de Eberswalde.
En el museo local de la Fuerza Aérea se encuentra uno. Klaus Peter Kova ha estudiado aquel accidente. Fue el punto de partida de una ingeniosa operación de inteligencia. En un punto, los británicos comenzaron a estudiar las partes que eran visibles en la superficie del agua y estas sirvieron para entender cómo se trataba de especialistas. Sabían que debían hallar partes del motor y, sobre todo, hallar los componentes que tenía su radar. Los británicos ralentizaron todo. La Real Fuerza Aérea necesitaba tiempo para descifrar los secretos del Jack. Los soviéticos se quejaban y la misión militar británica llegó a aliviar tensiones. Oscureció y sus estómagos fueron puestos a prueba. Pero los técnicos ganaron tiempo valioso. Bebí mucho brandy de Alemania Oriental con los soviéticos en aquel jeep. Y dijeron, comamos. Y entonces sacaron del vehículo una caja que tenía hígado frío y ajo. Era horrible. Tuve que beber y comer esa porquería. La táctica rindió frutos. Entretanto, se hizo un enorme esfuerzo por recuperar los componentes vitales del Jack 28. Llevaron por debajo del agua los motores y también el radar. Recorrieron unos 3 kilómetros y los transportaron a Inglaterra para evaluarlos. Los evaluaron, volvieron, luego los trasladaron y un buzo gritó, ¡los encontramos! Devolvieron los motores en una semana. En cuanto al radar, los británicos dijeron que no lo habían hallado. Los soviéticos no les creyeron. Desde Moscú, ordenaron reemplazar todos los módulos de su sistema de identificación amigo-enemigo y los códigos relevantes en toda la Fuerza Aérea. No tuvieron que hacer un gran esfuerzo, ya que el piloto no había presionado el botón que activaba el cartucho explosivo. Esto habría destruido el radar y el bloque de código. Preguntamos a quienes fabricaron esos componentes qué habría ocurrido si hubieran sobrevivido. Nos dijeron, tal vez todos ellos habrían sido sometidos a una corte marcial que, a la larga, habría derivado en una dolorosa pena de muerte. Como la tripulación murió, no pagó las consecuencias legales de su error. Los declararon héroes. Según la versión oficial, sacrificaron sus vidas para no caer en un área residencial. Boris Kapustin y Viktor Yanov recibieron honores militares. Hasta entonces, lo único que importaba era proteger el equipo secreto del Jack. Las inmediaciones de Potsdam siempre habían sido consideradas zonas privilegiadas, algo que sabían las misiones militares. Esta era la Villa Coronel, en la década de 1980, cuando era la sede de la misión militar francesa en Alemania Oriental. La villa para nosotros era un rincón de Francia. Allí nos sentíamos relativamente más seguros. Hoy la ocupa el embajador de Ecuador. Las misiones de los aliados occidentales trabajaban en conjunto y se encontraban allí en recepciones oficiales. Como aquí, en la celebración francesa del 14 de julio, su día nacional. Solían tener charlas diplomáticas y celebrar las relaciones de paz. Era interesante ver a los soviéticos. Yo quedé impresionado por lo mucho que ellos podían beber. Las fiestas de verano eran encuentros más distendidos.
Hacían un barbacoa y los miembros de las misiones estaban con sus familias. Se percibía una vida apacible a las orillas del lago. ¿Quién hubiera sospechado que estos hombres recolectaban inteligencia militar y que podían pasar de la distinción diplomática a acciones encubiertas sobre la pista del enemigo? Sigurd Weber y su hermano Jens rememoran su historia personal. Las orillas del río Elba, cerca de Magdeburgo, fueron su patio de juegos. Fue en este lugar donde Sigurd Weber se acercó a un soldado soviético para preguntarle sobre puentes flotantes. Eso fue hace casi medio siglo, cuando Sigurd era una espía viajera del Servicio Federal de Inteligencia Alemana. Yo sabía lo que buscaba y entonces me pregunté para dónde iban. El hombre me miró y me explicó lo que hacían. ¿Por qué lo hacían? De verdad el hombre fue muy ingenuo y luego me contó todo con bastante claridad. Los vehículos lanzapuentes destacaban en el manual del Servicio Federal. Las unidades de ingenieros soviéticas eran el objetivo principal para los occidentales. Su rapidez para cruzar un río era información estratégica valiosa. Ayudaba a evaluar la posible velocidad de las fuerzas blindadas del Pacto de Varsovia. Sigurd Weber, su difunto esposo y su hermano Jens eran espías aficionados. No lo hacían por dinero, sino para tratar de ayudar a vencer a un Estado que encerraba a sus ciudadanos tras una cortina de hierro. Esa es la calle, la misma calle que cruzamos hace unos años. Eso lo recuerdo muy bien. Lo traigo a mi memoria como si fuera... En 1954, Sigurd Weber y su futuro esposo emigraron de Alemania Oriental a Hamburgo. A mitades de la década de los 60, los contactó el Servicio Federal y les preguntó si podían explorar instalaciones militares en Alemania Oriental al visitar a sus familias en Magdeburgo. El hermano de Sigurd se quedó en Alemania Oriental y se sintió muy insatisfecho. En 1971, ella lo convenció de unirse a su pequeña red de espías. Los espías viajeros eran la única solución tras la construcción del muro. El Servicio Federal reclutaba observadores fijos, ciudadanos de Alemania Oriental, que vivían cerca de cuarteles o áreas de entrenamiento y que podían ver lo que sucedía en aquellos lugares. Documentaban lo que veían y lo enviaban en cartas secretas o a veces lo entregaban de forma directa a agentes adscritos al Servicio Federal. La construcción del muro acabó con este método. 1961 fue un mal año para la inteligencia de Alemania Occidental. En noviembre, Heinz Felfe, jefe de contrainteligencia del Servicio Federal, fue expuesto como doble agente. Fue una vergüenza colosal. El daño fue muy grande, puesto que el contraespionaje del Servicio Federal casi se erradicó por completo y tomó varios años volver a ser del departamento un lugar que hiciera espionaje de una manera más confiable. Felfe, teniente de la SS en 1945, fue canjeado tras su liberación por parte de los británicos e ingresó al círculo íntimo de Reinhard Gillen. Apenas terminaba la Segunda Guerra Mundial cuando el ex jefe de las fuerzas extranjeras del este del Wehrmacht ofreció su experiencia a los estadounidenses, quienes querían establecer un servicio de inteligencia antisoviético en su zona de ocupación. En diciembre de 1947, la llamada Organización Gillen se estableció en Pullach, cerca de Múnich. Los financió el ejército estadounidense y luego la CIA. Fue la matriz del Servicio Federal. Reclutaron a antiguos oficiales del Wehrmacht, la SS e incluso la Gestapo. Eran viles bandidos,
La verificación de antecedentes no era necesaria. Estos hombres recibían comida de quien les ofreciera. La verdad es que ellos prácticamente no existían. En la sociedad posguerra no tendrían ninguna oportunidad. Aquellos que habían sido soldados no tenían algún futuro, ya no existía el ejército alemán y según la perspectiva de muchos no debía volver a existir uno. Por eso aceptaban cualquier oferta que les hicieran. Rastrearon la actividad de Felfe y se reveló traición a gran escala. El daño fue mayor de lo imaginado. En el posterior análisis de daños, la CIA estimó que había delatado a casi un centenar de agentes oficiales estadounidenses de la CIA. Los traicionó. Así como a 94 informantes alemanes del Servicio Federal. En 1963, sentenciaron a Felfe a 14 años de prisión. 6 años después, tras un canje de espías, regresó a Alemania. Una vez allí, sus superiores lo reubicaron como un respetado profesor de criminología. La propaganda de Alemania Oriental lo mostró como un activista por la paz mundial, como alguien que se convirtió y se sumó a la causa correcta. Yo creo que debí hacerlo. A mí me sirvió para poder aprender una lección. Tuve que unirme al bando que, por mis convicciones, no podía causar en Europa otra guerra. Una justificación con poco arrepentimiento por los agentes que expuso y que la KGB podía haber liquidado. Para los historiadores, Felfe era una contradicción y un oportunista como pocos. Se presume que él se vendió al mejor postor que encontró. Él siempre fue un tránsfuga como ningún otro. A este hombre solo le importaba ganar estatus y el reconocimiento. No lo hacía por dinero ni por ideología. Un cínico amo del engaño y la traición. Un hombre que no cuestionaba las acciones de sus superiores en Moscú, ni siquiera la invasión para acabar con la primavera de Praga. En agosto de 1968, Moscú arruinó cualquier intento de socialismo con rostro humano en Checoslovaquia. Sorprendieron a los servicios de inteligencia occidentales. La CIA desestimaba la intención de invadir de los soviéticos. Casi 100 checos y eslovacos, así como 50 soldados murieron. El mensaje fue claro. Moscú no toleraría ni reformas ni oposición. Este fue un vehículo de ingenieros del ejército de Alemania Oriental, construido sobre el chasis de un T-72. Este generó nostalgia por los tanques en los antiguos cuarteles soviéticos cerca de Magdeburgo. Fue un transporte blindado de personal, como los que Kelly, Dunkley y Stubb observaron por mucho tiempo en sus misiones encubiertas. A mediados de la década de 1980, la OTAN solo hubiera podido responder a una ofensiva total de las fuerzas del Pacto de Varsovia con un contraataque nuclear. El nuevo T-80 era un arma formidable, un objetivo principal para los espías militares, que implicaba un gran peligro. Alguien tuvo la genial idea de que halláramos las propiedades químicas del gran blindaje del tanque T-80. Simple. Ellos dijeron, es fácil, tienen que retirarla. Tomen una sierra para cortar diamantes. Aún yo conservo la mía. Perdón por eso, pero la tengo. Con esa herramienta pueden retirar una astilla
del metal de la placa del glacis del tanque. Póngala en un envase y transpórtenla. En teoría, la fortuna siempre ha favorecido a los audaces. La fotografía de un soldado británico en un tanque soviético expuso tecnología secreta, con una manzana para comparar los tamaños. El T-80 poseyó un nuevo blindaje radioactivo, pequeñas cajas llenas de explosivos que harían explotar cualquier proyectil antes de que impactara el tanque. Un suboficial excepcional, con una gran entereza y además firmeza. Se trepó en el tren y tomó una pequeña caja de blindaje explosivo del T-80. Luego descendió de él, subió al vehículo y fue a Berlín Occidental. Fue un gran logro en la carrera armamentista entre ambos bandos. En 1970 hubo un desfile militar en Magdeburgo. Jens Lech y Sigurd Weber tenían una misión en el servicio federal: contar equipo militar. Nos pidieron salir en busca de vehículos lanzamisiles. No había muchos, pero pudimos ver algunos. Eran tractores con diferentes configuraciones. Debíamos registrar si eran nuevos, el tipo de oruga, si tenían muchos ejes. Monitorear las fortalezas del rival era rutinario en la Guerra Fría. Pero no solo con cifras se evaluaban las potenciales capacidades del rival. Para conocer su disposición al combate, se necesitaban observadores. Burgo generó mucho interés a la inteligencia occidental. Allí estaba la tercera división del Ejército Rojo. Para los espías viajeros, viajar en los tranvías de Magdeburgo era una forma segura de vigilar los cuarteles soviéticos. Es la línea 6. Sí, yo te lo dije. Sí, la línea 6. Está operando. La línea aún opera, pero los cuarteles fueron demolidos. Había un corto tramo por allá, en aquella rotonda. Podías ver hacia adentro si te mantenías de pie. Se podía. Los Weber fueron entrenados para la observación encubierta. No tomaban notas. Uno de ellos observaba con discreción qué ocurría dentro de los cuarteles, mientras el otro vigilaba que no lo siguiera un oficial de seguridad. Un riesgo siempre latente. La llamada seguridad del Estado había ubicado a todos sus informantes cerca de todo objetivo militar con la única misión de contar, fotografiar y grabar. Todo lo que era sospechoso se grababa. Incluso un auto con una matrícula occidental. Tomar fotos cerca de instalaciones militares estaba prohibido. Nadie pasaba desapercibido. Una madre con un coche paseador podía ser espía, o una hija que visitaba a su padre desde Occidente. Docenas de espías fueron atrapados por esa acción. A Sigurd Weber y a su hermano Jens los arrestaron en abril de 1978. Su esposo no fue atrapado esa vez y se ahorró el sufrimiento. Nunca se esclareció cómo los descubrieron. Ella sospechaba que hubo un infiltrado en el servicio federal. Su hermano cree que la seguridad del Estado descubrió la dirección que usaban para comunicarse con sus supervisores en el servicio federal. El día que nosotros intentamos escaparnos, noté que mi auto se encontraba averiado. Me dirigí a la estación de la policía a quejarme de mi aseguradora en Hamburgo. Cuando me detuvieron, yo claramente pensé que se debía a todos los problemas que tenía mi auto. Ellos vieron una ventana rota y había perdido un retrovisor. Pensé que me habían detenido por eso.
Decidí bajarme del auto y les di las llaves. Me subieron a un vehículo Warburg y de inmediato bloquearon las puertas. Adentro había 2 agentes mujeres. Al principio no quería creerlo, pero acepté que así era. Los interrogaron durante días. De nada servía negar los cargos. La Stasi tenía pruebas. Para Sigurd Beivar todo quedó claro. Las afirmaciones de que no debían preocuparse por nada no fueron más que palabras. Mi hermano recibió 15 años y pensé que yo estaría allí por siempre. El interrogador dijo no, también degollamos. Se salvó de lo peor. Pero la sentencia de por vida la sorprendió. Desconocía el canje de espías y se había resignado a pasar el resto de su vida en prisión. Todo allí era realmente terrible, pero el constante aislamiento fue lo que más me afectó. Eso fue lo más devastador de todo. Yo nunca podía comunicarme, siempre estaba sola. En verdad no había nadie. ¿Y saben qué? Así pueden acabar con la psiquis de cualquier persona. La liberaron 3 años después en otro canje de espías. Al año siguiente, enviaron a su hermano a Occidente. Los Beivar no eran más que piezas pequeñas e insignificantes del gran rompecabezas del espionaje mundial. Pero a veces, un solo agente podía comprometer la seguridad de una nación. La traición de John Anthony Walker fue considerada tan devastadora que, al descubrirse, pasó el resto de su vida en prisión. Murió en 2014, tras 30 años de reclusión. Inició su carrera en la Armada estadounidense, en el área de comunicaciones. Luego lo enviaron al cuartel general de la flota de submarinos. Aunque jugó un rol insignificante en la red de comunicaciones de la Armada más importante, tuvo acceso a información clasificada. Trabajó en el área de tecnología de comunicaciones y criptografía. En 1967, el suboficial Walker comenzó a lucrarse de esa información confidencial. Para este hombre todo aquello era un negocio, solo lo veía como una manera de obtener mucho dinero. Él no tenía motivaciones políticas o algo así, tampoco ideológicas, solo quería dinero y esa era la forma como podía obtenerlo. Su método era bastante simple. Copiaba documentos secretos, viajaba a Washington D.C., entraba a la embajada soviética y ofrecía un trato a la KGB. Dinero, a cambio de códigos secretos de la Armada estadounidense para encriptar su información. Para los soviéticos, era una mina de oro. Podían rastrear ejercicios de la Armada estadounidense, analizar sus estrategias y recoger datos de los sistemas de armamento a bordo. A partir de ese momento, escucharían a escondidas. Pero además, tendrían la posibilidad de espiar el santo grial del arsenal nuclear estadounidense. Las operaciones de los submarinos estratégicos que merodeaban las profundidades del océano por rutas secretas, listos para lanzar misiles nucleares. Los U-Boot eran lobos solitarios, ¿verdad? Ellos se movían bajo el agua sin que nadie supiera dónde estaban. Esa era su gran ventaja, pero también era un elemento esencial de la disuasión nuclear.
Si por alguna razón este importante secreto se veía comprometido debido a que un enemigo tenía acceso al complejo sistema de comunicaciones de esta flota de submarinos, o sabrían sus movimientos y se convertiría en una flota de submarinos inservibles, es decir, naves inútiles. Walker evadió el radar del contraespionaje estadounidense por casi 2 décadas, tras vender la seguridad de su país por codicia. Cuando lo atraparon, el panorama no era alentador. Lo que lo perjudicó realmente fue un asunto privado, porque su ex esposa, de la que estaba divorciado desde 1976, no quería que él introdujera a su hijo en el mundo del espionaje, que se volviera un espía como lo era él. Entonces ella toma una decisión y es cuando llama al FBI, porque ella lamentaba que su ex esposo fuera un traidor. No quería lo mismo para su hijo. Pero ya era tarde para su hijo Michael. Se dejó tentar por las actividades de su padre y lo sentenciaron a 15 años de prisión. Vietnam, finales de la década de 1960. Estados Unidos estaba en guerra con el norte comunista. Para detener el comunismo en Asia Oriental, los estadounidenses no usaron bien sus servicios de inteligencia. Los reportes sobre las fortalezas y la confianza del enemigo eran ilusorios, pues solían sobreestimar el efecto de sus ataques en la jungla. Incluso los sofisticados aviones de espías, como el Lockheed SR-71, no propiciaban un cambio decisivo. Sus tripulaciones sufrían para reconocer la defensa antiaérea norvietnamita e identificar blancos estratégicos. El enemigo desafió todo intento por obligarlos a rendirse. Al final, la superpotencia perdió el conflicto que acabó con casi 3 millones de vidas y dio pie a muchas atrocidades y masacres. El desenlace fue amargo para una administración que no usó bien sus servicios de inteligencia por suministrar a sus líderes información que querían oír. Fue un día agitado en los cielos de Belsow, al sur de Cottbus. Por eso Rothschild estaba allí junto a su equipo. Era septiembre de 1972, pero los británicos no estaban solos. Calvin nos dijo, hay alguien allí entre esos pinos bajos. Muy bien. Cerré, me equipé y de inmediato fui al auto a investigar. Sospechaba que eran agentes de la Stasi, las fuerzas de seguridad de Alemania Oriental. Las misiones no solían preocuparse por ellos. Podían llamar a los soviéticos, pero eso no era gran cosa. Mi táctica con ellos era perseguirlos, sin miramientos. Si ellos lograban ocultarse, los perseguía. Los atacaba, gritaba, era muy agresivo y siempre lograba que huyeran. Esta vez, los hombres no eran de la Stasi, eran de las fuerzas especiales soviéticas. Hicieron cambios tácticos. Ellos tenían pelotones de la Spetsnaz en todos los campos de aviación. Se abalanzaban y solían ser muy violentos. Los comandos de la Spetsnaz eran de las tropas más crueles. Les entrenaban para nunca claudicar. Primero, solo observaron a los británicos cerca de la base aérea. Luego, Rothschild intentó su usual táctica. Salieron, yo corrí tarde, entonces sentí una Kalashnikov aquí en mi cuello. Bueno, no te muevas, muy bien. Rompieron una ventana, golpearon a Calvin, pero no al capitán, y nos robaron.
Los soviéticos lo declararon persona non grata. No podría ir más a Alemania Oriental. Esta vez había abusado de su suerte. Un motor poderoso era vital en los recorridos de las misiones. Ayudaba a librarse de quienes lo seguían o a escapar si era necesario, tanto en carreteras como en vías de tierra. Al acelerar, podían dejar atrás la seguridad del Estado. Burkhard Milke era uno de los que solía estar del lado menos favorecedor de esos encuentros. En la década de 1980, trabajó en el Directorio de Contrainteligencia de Alemania Oriental. En algunas ocasiones alcanzaban los 220 kilómetros por hora o más. Los Barwicks y Ladas no los podían alcanzar. Los autos modificados de las misiones podían recorrer 1000 kilómetros. Un Wartburg debía repostar 2 veces para cubrir esa distancia. La Stasi tomó esa foto de este vehículo militar repostando, para mostrar el tamaño del tanque adicional. Estos oficiales de las misiones cumplían con su deber con un espíritu bastante despreocupado. Los protegían su estatus y su potencia, mientras sus espías grababan sus actividades. Después, ya no los perseguimos más, y en lugar de eso, formamos unos comités que servían de recepción. Ahora, debían lidiar con unidades de la Stasi durante sus recorridos. Sus rivales sabían por experiencia dónde y cuándo podían aparecer los observadores. Cada directorio quería causar una impresión en el ministerio. Bien, luego dijimos, hoy es el día de capturar una misión militar, tomar todos sus equipos y luego poder enseñarles una lección. Sí, se nos ocurrieron varias ideas. Se decidió que la seguridad del Estado no solo grabaría sus actividades, también las prevendría. Los occidentales desconocían el cambio en las reglas del juego. La cabina del conductor aún le trae recuerdos dolorosos a Jean-Paul Staub. Todavía recuerda un incidente que ensombreció sus días como oficial de la misión militar francesa. ...400 veces superior a la radiactividad liberada en Hiroshima. El reactor 4 explotó. A 37 años del accidente nuclear más grande de la historia. El desastre de Chernobyl. Mañana por History 2. Cuando escuchamos el nombre Cleopatra, Estaba dispuesta a asesinar, a seducir, a meterse en la cama de quien fuera necesario. pero en realidad fue una mujer poderosa, una increíble luchadora. Incluso cuando hizo cosas horribles, aún queremos saber más. Cleopatra. Jueves 12 de octubre por History 2. La dramaturgia, Algunos pueden tener una idea de quién era yo. es el conjunto de obras de un mismo autor, Adelante. o época. Bienvenida a Foxworth Hall. Historias que viven entre la comedia Nueva casa, nuevo comienzo. y la desgracia. Hay algo mal en esta casa. En Lifetime no somos dramaturgos. El ático. Pero el mismo Shakespeare, un fantasma podría estar moviendo las cosas. Estaría orgulloso de nuestros dramas. En septiembre, por Lifetime. Se trataba de una tumba masiva.
Nunca hemos visto nada como esto antes. ¿Por qué estos vikingos fueron a Estonia más de 1300 años atrás? ¿Y por qué tuvieron un destino tan desafortunado? Puede haber mucho aprendizaje sobre cómo la gente vivió en esa época. Barcos de la muerte de la era vikinga. Domingo por History 2. ...1984... Al norte de Hala. 3 días antes, un mural del ejército de Alemania Oriental se detuvo en una vía alterna. Al parecer esperaba la orden para avanzar. Posición, todo va bien. Ok. Cerca de las 11, el 22 de marzo, la Stasi se preparó para atacar. Su objetivo, un auto de la misión francesa que se dirigía a observar un ejército de las fuerzas del Pacto de Varsovia en Alemania Oriental. Jean-Paul Stop viajaba en él. Notamos que venía un UAZ 469 detrás de nuestro auto. Este parecía perseguirnos, pero íbamos adelante. Aceleramos un poco porque pensamos que así íbamos a escapar. Era una trampa. De repente, había un vehículo frente a ellos. Era el Ural. Mira, lo siguen. Y tenía un aura amenazante. Le dije al instante al oficial Philippe Mariotti, el conductor, espera, detente ya, no los pasarás. Tal vez no se lo dije con gran convicción, pero existe una gran realidad. En situaciones críticas, es el conductor quien sabe mejor lo que se debe decidir. Los conductores aceleraron. El soldado en el Ural iba a detener el auto francés a cualquier costo. La colisión fue fatal. La seguridad del Estado tomó estas fotografías. La verdad es que casi lo consiguió. Unos segundos antes y lo lograba. Continuábamos en dirección a Hala y por desgracia no sucedió. El oficial Mariotti murió en el lugar. Yo solo salí herido y la tercera persona en el auto, el oficial Blainston, se fracturó el hombro, pero no mucho más. El ataque a los franceses fue un plan elaborado. Había al menos 3 vehículos por delante del de los franceses, intentando atraparlos con las manos en la masa. No soy un individuo experto, pero me parece muy pertinente el cargo de homicidio culposo. Alguna persona podía morir allí, y ellos en verdad lo sabían muy bien. No se trataba de Trabants, de plástico. Se trataba de camiones de gran tamaño. Aún así lo hicieron. Philippe Mariotti obedeció a su instinto, como tantas otras veces. Esta vez midió mal la situación. El gobierno francés trató de ocultar el incidente. Ambos bandos buscaron reducir la presencia militar. La muerte de un soldado no podía afectar la diplomacia internacional. Y lo enterramos con gran discreción, sin honores militares. Fue un final con poco honor para un oficial. Este es el jardín de la extinta misión francesa en Potsdam. En memoria del oficial Mariotti, se erigió una lápida. Sus camaradas ofrecieron una corona en el lugar del deceso.
Esto también fue grabado por un camarógrafo de la Seguridad del Estado.